Audiencia preliminar de juicio laboral. Buenos días. Esta audiencia será presidida por el juez Pablo González Mármol. En mi carácter de juez segundo del distrito en materia laboral especializada en juicio de contienda en la ciudad de Monterrey, presidiré esta audiencia en presencia del licenciado Luis Jesús Guzmán Paredes, secretario adscrito del órgano jurisdiccional mencionado, quien dará fe de esta diligencia. Declaro abierta esta audiencia preliminar en correspondiente al juicio oral laboral número 156-2517-52. Por favor, licenciado, haga las precisiones legales correspondientes. Proceda a dar la cuenta relativa. Hago constar los datos de inicio de esta audiencia y menciona los datos de los asistentes. Como usted lo ordene, hago constar que a las 10 horas con 56 minutos, en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, se dio inicio al juicio oral mercantil número 156-2517-52, promovido por el ciudadano Roberto Gómez Bolaños, alegando despido injustificado por parte de la empresa Wells Sociedad Anónima de Capital Variable, quien es representado por el licenciado Lamberto Lascurain de los Montero, quien cuenta con cédula profesional número 077364457, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, en contra de Wells Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien se le reclaman las prestaciones precididas en el escrito inicial de demanda, con el cual corrieron traslados al momento de emplazarlos. Asimismo, hago constar que en la presente audiencia, además de usted y de su adscrito, están presentes las siguientes personas. En la parte actora, el ciudadano Roberto Gómez Bolaños y el licenciado Lamberto Lascurain de los Montero. Asimismo, comparece en la representación de la parte demandada el licenciado Francisco Palazuelos Loera. Roberto Gómez Bolaños, mexicano, mayor de edad, actualmente sin trabajo, sin adeudos fiscales y con domicilio para oír y recibir notificaciones en Las Palapas 226, fraccionamiento Casablanca, Monterrey, Nuevo León, nombrando como apoderado jurídico al licenciado Lamberto Lascurain de los Montero, con número de cédula profesional 164721332, para que gestione los concesuentes de sus intereses, autorizándolos expresamente para que puedan delegar el poder a otras personas, ampliar las demandas por hechos, conceptos y acciones en contra de los demandados en este juicio o de otras personas, así también para que puedan desistirse de la demanda y acciones. Lo anterior conforme lo establecen los artículos 692, 693, relativo de la Ley Federal del Trabajo, los artículos 2448 al 2481 del Código Civil Federal y los correlativos del mismo ordenamiento estatal. En esta autoridad con respecto comparezco y manifiesto lo siguiente. Por medio del presente escrito, ocurre demandar en la vía ordinaria laboral a la empresa Wells Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en la avenida Miguel Suazua, número 333, Carretera Internacional Monterrey, Nuevo León, y de quien reclamo las siguientes prestaciones. El pago de la cantidad de 142.020 pesos moneda nacional mexicana por concepto de indemnización constitucional de 3 meses de salario, a razón de un salario de 1.157.8 pesos moneda nacional mexicana por causa del despido injustificado de que fue objeto el señor Roberto Gómez Bolaños. Como consecuencia de lo anterior, reclamo los salarios vencidos que dejaré de percibir y los salarios que se acumulen durante la tramitación del juicio, que corresponde a los salarios que deberé dejar de percibir derivados del ilegal actuar de la empresa Wells Sociedad Anónima de Capital Variable, de que he sido objeto y hasta en tanto la demanda cumpla con la obligación de reinstalarme en mi puesto. Pago el importe correspondiente a las vacaciones ordinarias en el último año de trabajo y las que sigan generando por la tramitación del presente juicio, y la prima de vacaciones del 25% cada uno de los periodos vacacionales que se reclaman, con fundamento en el artículo 76, 77, 78, 80, 81 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. El pago de la parte proporcional de aguinaldo correspondiente al año en curso, a razón de 365 días, tal y como fue pactado por el contrato colectivo individual de trabajo, el cual no me fue pagado, más las que sigan generando por el transcurso del juicio hasta que la demanda se cumpla al laudo. Reconocimiento efectivo de mi tiempo laborado para la institución demandada en términos de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo. Pago de tiempo extraordinario 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que durante la prestación de mi trabajo se me obligaba a prestar mi servicio fuera de la jornada laboral. Pago de los meses que el patrón dejó de pagarme por el despido injustificado,
en razón de lo establecido en contra de fecha 2 de abril de 2017. El reconocimiento de la parte demandada de que violó el contenido del artículo 47, fracción 15 de la Ley Federal del Trabajo al no dar cumplimiento al mismo. Inserción correcta de los comprobantes de pago en el recuadro correspondiente a la antigüedad efectiva que me corresponde y a efecto de que sea congruente con mi fecha de ingreso, que es 2 de abril de 2007. Y como consecuencia el reconocimiento de mi antigüedad efectiva. El pago de media hora de descanso que no se me otorgaba para tomar mis alimentos dentro del centro de trabajo, ya que se me obligaba a laborar en forma continua e interrumpida. Esta prestación se reclama por el último año laborado. Por favor, licencia, tome protesta de la ley de los comparecientes. Hace de su conocimiento que la fracción 4 del artículo 247 del Código Penal Federal dispone que se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al que con arreglo de hecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otra persona, negándose al suyo a la firma con que hubiera suscrito el documento, o afirmando un hecho falso, o alternando o negando uno verdadero o circunstancias sustanciales. Lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en lo que sea examinada sobre la cantidad que estima una cosa o cuando tenga el carácter de acusado. Al haber escuchado lo anterior respecto a las sanciones que impone el Estado a quienes declaran falsamente ante la autoridad judicial, se pide a los comparecientes que manifiesten si protestan conducirse con la verdad en esta audiencia y durante el desarrollo del procedimiento, iniciando por el apoderado de la parte actora. Sí, protesto. Sí, protesto. La parte demandada. Sí, protesto. Gracias. En este momento declaro iniciada la etapa de depuración del procedimiento. Por favor, licenciado, de cuenta con el carácter procesal de quienes intervienen en este juicio y con las excepciones que han sido puestas. Como usted lo ordene, le doy cuenta con que el señor ciudadano Roberto Gómez Bolaños, carácter afectado por despido injustificado por la empresa Wells Sociedad Anónima de Capital Variable, comparece al juicio en su carácter de apoderado de la parte actora, cuyo nombre mencioné al inicio de esta demanda. Asimismo, le informo que el enjuiciado Wells Sociedad Anónima de Capital Variable comparece al juicio por su derecho propio, quienes al contestar la demanda pusieron las siguientes excepciones, todas y cada una de las que se desprenden de la contestación: la oscuridad e imprecisión de la demanda, la sine actione agis de la demanda, la prescripción y la excepción del plus petitio, así como la excepción de pago. Es todo. Muchas gracias. Se tiene a las partes compareciendo con el carácter mencionado con fundamento en el artículo 873. A. Se indica que todas las excepciones procesales que tenga el demandado deberá hacerla valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento de oponerse a estas. Solo se admitirá como prueba los documentales y la pericial, salvo en el caso de la lispidencia y conexidad, en las que se podrán ofrecer también las pruebas de inspección de los autos. Por favor, licenciado, de cuenta con los argumentos relativos a la oscuridad e imprecisión de la demanda. Como usted lo ordena, informo que la parte demandada alega toda vez que se opone a esta excepción de oscuridad en todos y cada uno de los señalamientos y reclamos que realiza el actor en su demanda, ya que ninguno de ellos aporta los elementos de tiempo, modo y lugar, ni tampoco los motivos y circunstancias por los que deja a mi representada en un completo estado de indefensión para dar contestación a toda la demanda. No obstante, de forma cautelar se le contesta en los términos del presente escrito, contestación reuniendo todos los requisitos de la marca la Ley Federal del Trabajo. Eso es todo. Muchas gracias. Se considera infundada la excepción opuesta por la parte demandada. Lo anterior en virtud de que, contrario a lo que alega la parte demandada, se dio debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En virtud de que el notario público, ante quien se otorgó el poder con el que actúa el representante legal de la parte actora, anotó en el capítulo de legitimación procesal activa que el compareciente acreditó la personalidad como apoderado jurídico del ciudadano Roberto Gómez Bolaños, con los documentos públicos que se presentaron ante el federatario, por lo que los argumentos de los demandados se consideran infundados, contrario a lo que alegaron los enjuiciados, no fue violentado ningún derecho. Por tanto, la parte actora no procede con oscuridad e imprecisión en la demanda. Procedo entonces a resolver el tema de prescripción. Por favor, licenciado, de cuenta con los argumentos relativos a la falta mencionada en esa sección. Como usted lo ordena, doy cuenta con el hecho de que los enjuiciados alegan que de firma cautelar, sin reconocer ningún derecho a la actora para el dado caso
de que forma improcedente se me llegase a condenar a pagar los salarios vencidos, reconocimiento de antigüedad, prima vacacional, ayuda para actividades culturales y recreativas, aguinaldo, fondo de ahorro, pago de 90 días de sueldo tabular en términos de la cláusula 56, tiempo extraordinario, media hora para tomar mis alimentos y demás prestaciones, reclamos, y solicita a la actora, con mayor resalto las prestaciones legales y contractuales que reclama, por lo que se opone la excepción de prescripción en términos de los artículos 516 de la ley laboral, en sentido de que solo se podrá condenar al pago un año atrás de la presentación de la demanda, es decir, un año contado en forma retroactiva, a partir de 8 de julio del 2022, por lo que todo lo anterior se encuentra prescrito. Es todo. Muchas gracias. De igual forma se considera infundada la excepción de prescripción opuesta por lo demandado, pues contrario a lo que exponen, basta con que no se trate de controversia que va a ventilarse en una vía especial para que el juicio oral sea procedente en virtud de que resulte optativo para la parte acreedora acudir a ella, ya que el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el trabajador también tendrá derecho al pago de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional que haya generado hasta el momento del despido, así como el pago de las prestaciones que por encima de la ley haya otorgado al patrón, como fondo de ahorro, pago de bonos proporcionales, etc. La Ley Federal del Trabajo también contempla el pago de 20 días de salario por año trabajado como indemnización en caso de que el trabajador demande ante la autoridad laboral la reinstalación de su trabajo, obtenga sentencia a su favor y a pesar de ello el patrón se niega a reinstalarlo, por lo que entonces deberá cumplir los 20 días por año a los que hacemos referencia, a cambio de no reincorporarse a su trabajo. Hablando de lo anterior, la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las instituciones pueden interponer el juicio deseado o que corresponda, como el oral se reitera, por lo que para tal criterio no es obligatorio para esta Corte, de ahí que se considera infundada la prescripción como medio de excepción opuesta por los demandados. Antes de cerrar la etapa de operación del procedimiento, ¿tiene alguna manifestación que revisar la parte actora? No, ninguna, señoría. La parte demandada. No, ninguna, señoría. Cierro entonces la etapa de depuración de procedimientos, sin haber más excepciones procesales para resolver, y abro la conciliación a mediación de las partes. Les pregunto si tienen alguna propuesta de conciliación con la cual pudiera terminar este juicio. Sí, señor juez. Mi cliente ha tenido contacto con la parte demandada y tiene propuesta para la reestructura del pago finiquito. Sin embargo, las prestaciones y la propuesta deben autorizarse previamente con la parte demandada, no teniendo propuesta de reestructura en este momento. Sin embargo, se tiene como propuesta la dación de pago, en este caso con el pago de un inmueble, el cual se señaló como garantía. Nos acercamos a platicar con la parte actora. Sin embargo, el monto que quieren fijar para la reestructuración es demasiado alto para el pago. Por tanto, no hemos contemplado una propuesta que podamos aceptar. En este momento advierto que su propuesta concreta de conciliación se viene a la dación de pago del inmueble dado como garantía. ¿Aceptarían ustedes esa propuesta? No, su señoría. ¿Ustedes tienen alguna propuesta de conciliación? No, su señoría. Bien, entonces, atento a lo que he manifestado, voy a cerrar la etapa de conciliación, indicarles que queda abierta la posibilidad de que se celebre algún convenio, lo presenten por escrito y, de ser aprobado, termine con este juicio, siempre que sea antes del dictamen de la sentencia. Ahora entonces la parte de la etapa de fijación de acuerdos contra hechos no controvertidos, y les pregunto si tienen propuestas sobre los hechos que reconocieron ambas partes y que en este sentido no requerirían ser aprobados. La parte actora. No, su señoría. La parte demandada. No, su señoría. Bien, no tengo acuerdo sobre los hechos no controvertidos y por tanto cierro la etapa y abro la de acuerdos probatorios. ¿Tienen propuestas sobre las pruebas que no resultaría necesario desahogar en el juicio? La parte actora. No, su señoría. La parte demandada. No, su señoría. Cierro entonces la etapa al no tener acuerdos probatorios y abro la calificación sobre admisión de prueba. Por favor, licenciado, de cuenta con las pruebas obtenidas por las partes. Como usted lo ordene, doy lectura a que la parte actora ofrezco las siguientes pruebas. La confesional a cargo del ciudadano Roberto Gómez Bolaños,
por lo que solicito se presente a declarar por conducto de la persona física que acredite tener facultades suficientes para absolver posiciones a nombre de la demandada. Sobre los interrogatorios que en el acto de la audiencia se le formulen verbalmente, a preguntas sobre hechos propios de la declarante que sean objeto del debate, previa calificación de legales por el juez, y el declarante dará respuesta a aquellas que hayan sido calificadas de legales, con el apercibimiento que en caso de no comparecer sin causa justa o no dar contestación a las preguntas de oficio, se tendrán por cierto los hechos que oferente pretende acreditar probanzas, salvo prueba de contrario. En esta prueba la relaciono con todos los hechos del escrito inicial de demanda, capítulo de prestaciones y derecho, y se ofrece para el efecto de demostrar que la obra demandada o el sociedad de capital variable tiene la obligación de satisfacer las prestaciones que se le reclaman y sus accesorios legales por tener relación comercial con la actora, y ante el incumplimiento del pago a su cargo, derivado por el despido injustificado a la actora, fundamentado en la ley, reclama cumplimiento en el pago finiquito correspondiente. Con esta prueba se tendrán por demostrados todos los hechos de la demandada, por la razón que la parte demandada no tendrá defensa, a excepción legítima que poner a la actora, y al quedar demostradas las afirmaciones contenidas en los hechos de la demanda inicial, es motivo bastante para la procedencia de la vía y acción ejercitada. En consecuencia, su señoría deberá condenar a la demandada al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. La confesional expresa, consistente en todas y cada una de las afirmaciones que realice la obra demandada o el sociedad de capital variable, al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y principalmente existiendo aceptación tácita y expresa en la demandada del adeudo reclamado para alegar abandono de trabajo por parte del señor ciudadano Roberto Gómez Bolaños. Esta prueba se ofrece para el efecto de demostrar que la demandada al momento de dar contestación a la demanda instaurada en contra no tendrá defensa o excepción alguna que poner en contra de la actora. Respecto a todos los hechos de la demandada relacionados con la prueba en los hechos 1 a 3 de la presente demanda, esta prueba se relacionó además con todos los hechos del escrito inicial de demanda, capítulo de prestaciones y derecho, que se ofrece para demostrar que la obra demandada o el sociedad de capital variable tiene la obligación de satisfacer las prestaciones que se le reclaman y sus accesorios legales por tener relación laboral por más de 15 años con la actora, así como la existencia de su aceptación tácita de la renuncia y la aceptación de 50,000 pesos moneda nacional mexicana como pago finiquito, el cual desde luego se le reconoce a su favor, por lo que a la fecha mantiene la obligación de pagar la cantidad que se le reclama como suerte principal, más sus accesorios legales. Con esta prueba se tendrán por demostrados todos los hechos de la demanda, por la razón que la parte demandada no tendrá defensa o excepción legítima que oponer a la actora, y al quedar demostradas las afirmaciones contenidas en los hechos de la demanda inicial, es motivo bastante para que la oscuridad e imprecisión de la demanda y consecuencia de su señoría deba condenar a la demandada al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. La instrumental documentales públicas, consistentes en la designación del trabajador a favor del suscrito, señor ciudadano Roberto Gómez Bolaños, con 15 años y 3 meses de antigüedad a partir del mes de abril de 2007, personalidad que acreditó en términos de instrumento notarial certificado 45, volumen número 1232, del protocolo de notario público número 29, de Monterrey, Nuevo León, México, licenciado Arquímedes Rolando Vega. La representación de los recibos de nómina correspondientes a mi representado. En esta prueba se ofrecen que el efecto de acreditar fehacientemente la legitimidad del suscrito en la causa y en el proceso para comparecer en representación de mi mandante en la vía y forma propuestas en la demanda inicial, a razón de que siendo documentales públicos a su contenido, se les deberá otorgar valor probatorio pleno. Por lo que considero que con las mismas quedará satisfecha y debidamente acreditada la personalidad de la parte actora. No se pasa por alto que estas probanzas tienen relación con los hechos 1 al 5 de la presente demanda. Con estas pruebas se tendrán por demostrados todos los hechos de la demanda, por la razón que la parte demandada no tendrá defensa o excepción legítima que oponer a la actora, y al quedar demostradas las afirmaciones contenidas en los hechos de la demanda inicial, es motivo bastante para la procedencia de la vía y acción ejercitadas, y en consecuencia su señoría deberá condenar a la demandada al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. La testimonial de las personas que me obligo a presentar ante este honorable tribunal, en el día era que se les señale para que rindan su testimonio de los hechos narrados y se les constan, solicitándome sean entregadas las cédulas de ley para su notificación correspondiente, cuya probanza será a cargo de los antes mencionados. Dichas personas serán interrogadas por las partes en forma oral, sobre preguntas concebidas en términos claros y precisos,
limitándose a los hechos o puntos controvertidos objeto de la prueba. Todas y cada una de las pruebas que se ofrecen son para el efecto de demostrar el incumplimiento de la hora demandada y tienen relación con todos los hechos del escrito inicial de demanda, en términos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Para acreditar esto, la falta de pago y el despido injustificado de la parte actora, así como la exigibilidad de todas las prestaciones reclamadas. ¿Tiene alguna manifestación que realizar en relación únicamente con las pruebas expresadas de la parte actora? No, ninguna, señoría. La parte demandada. No, ninguna, señoría. Finalmente, se hace el conocimiento de ambas partes que en este momento quedan notificadas de la sentencia, lo anterior con fundamento en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. Al no existir más diligencias por deshogar, declaro concluida la presente audiencia. Por favor, licenciado, proceda a dar fe de la hora de conclusión. Como usted lo ordene, señoría. Doy fe que a las 12 horas con 52 minutos del día de la fecha se dio por terminado audiencia preliminar con respecto al juicio oral laboral número 156, diagonal 25 1752. Es todo.